¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo TVU al día. En esta oportunidad vamos a estar conversando respecto de la enfermedad de Crohn y también de la colitis ulcerosa. ¿Sabe usted de qué se tratan estas enfermedades? Actualmente en la región del Biobío son más de 300 personas que están sufriendo estas patologías. Vamos a conversar con Leslie Contreras, quien es directora de la Fundación Carlos Quintana, que es una fundación que trabaja con las personas para el Crohn y la colitis ulcerosa. Leslie, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarnos. Así es, bueno, vamos a conversar respecto a estas enfermedades que no son muy conocidas hoy día y que tienen varias complicaciones al respecto. Son enfermedades que actualmente el gobierno no trabaja en ellas como con alguna especie de subvención, que es lo que se ha estado trabajando en las mismas, y eso hace bastante complicada esta situación. Recuerden que ustedes pueden comentar con nosotros a través del Twitter con el hashtag TVU al día o también en @TVU Noticias. Leslie, ¿qué es la enfermedad de Crohn? Mira, la enfermedad de Crohn es una de las enfermedades inflamatorias intestinales que presenta ulceraciones o heridas e inflamaciones a nivel del intestino, y la enfermedad de Crohn se ve presentada en dos partes, por lo general ileón y en la parte del colon, en la parte baja del intestino. ¿Cómo le afecta esta enfermedad? ¿De qué tipo de síntomas estamos hablando en esta enfermedad? Mira, los síntomas pueden ser cólicos muy fuertes, dolores abdominales muy fuertes, fiebre, colitis, sangramiento, eso principalmente. Puede variar entre un enfermo y otro. A un enfermo le puede dar las crisis mucho más graves y a otros más leves. Entendemos que al menos en lo que tiene que ver con la enfermedad de Crohn, este iría al intestino delgado, ¿no? Básicamente ahí donde se producen los problemas. En el intestino, como te mencionaba, en el ileón y en el intestino grueso estarían presentando también en el tema en el intestino Crohn. grueso. Sí. Ya. ¿Y cómo se da esta enfermedad? ¿Cómo se produce esta enfermedad? No está comprobado qué lo genera. Puede ser genético, puede ser alguna patología, algún alimento. No está comprobado, por lo tanto tampoco existe una cura asociada a la enfermedad. Entendemos que hay rangos de edades donde existe un mayor compromiso, posibilidad que esta aparezca. ¿Es tan así? Sí, hay un rango entre los 18 y 35 años que es más probable que la detecten. Pero nosotros mismos tenemos socios pequeños de 10 años. Entonces cada vez están apareciendo más casos de niños con esta enfermedad. ¿Y socios pequeños que sus padres o alguien en la familia tenía esta enfermedad? No necesariamente. No necesariamente. No. Hay una familia que sí, tiene la mamá y la hija, pero hay otros que no, solamente ella. Porque hoy día no se sabe mucho de esta enfermedad respecto de cómo se genera. De hecho, se habla que podría ser genética de alguna forma, pero tampoco se tiene la certeza. No está al menos 100% comprobado que sea genético. Es solo una probabilidad. Es una probabilidad. De hecho, hay muchos socios igual que tienen niños y son totalmente sanos. Claro. En mi caso, por ejemplo. Bueno, Leslie, para que ustedes sepan también en sus casas, vamos a hablar de las dos enfermedades, vamos a ir por parte, pero Leslie es paciente de la enfermedad de Crohn. ¿Hace cuántos años se te detectó esta enfermedad? Aproximadamente unos 15 años que estoy con esta enfermedad. ¿Qué edad tenías entonces? Unos 21 años. ¿Y cómo se dio esta enfermedad a ti? Mira, se presentó ya porque llegué con una crisis a la clínica. Previo a eso yo me había hecho un montón de exámenes, endoscopía, exámenes de sangre, para tratar de identificar y saber qué era lo que tenía. Y cuando, como te digo, ya llegué de urgencia, me hicieron una colonoscopía de urgencia y ahí detectaron que lo que realmente yo tenía era enfermedad de Crohn. Y no una gastritis, no una esofagitis, que es una de las tantas cosas que me dijeron que podía tener. ¿Pero qué tipo de síntomas tenías? ¿Cómo te fuiste dando cuenta que algo no andaba bien? Porque empezaba a dar fiebre, colitis y sangrado. ¿Y eso era habitual? Mira, me empezó a dar de manera más habitual. Entonces ya aunque vayas mucho al baño, te empiezas a debilitar, te bajan las defensas, y ya con sangrado es porque algo realmente está mal. Y es complicado detectar, eso es lo que se nos han dicho. Son muy pocos los especialistas en claro. esto. Eso es lo otro complejo, que al pasar por tantos médicos, gastroenterólogos, pero no son especialistas en estos tipos de enfermedades, entonces te diagnostican otras cosas que ellos creen que pueden ser en base a los síntomas. Pero
al final, como te digo, cuando llegué a esta clínica de urgencia, tuve la buena suerte, digamos, de encontrarme con el doctor que es experto acá en la zona y me detectó y diagnosticó inmediatamente la enfermedad que era. Y pude seguir el tratamiento y se me detuvo la crisis, digamos, en un par de meses. Y ahí existe un tratamiento porque, bueno, hay mucha gente que a lo mejor se puede estar preguntando o haciendo alguna semejanza con algún síntoma y no saber qué es lo que tiene. ¿Existe algún sistema, algún tratamiento para esto? Porque entiendo que es crónico esta enfermedad y que no hay muchas variantes hoy para poder tratarla. No, para poder mantener la enfermedad hay unos medicamentos. Hay personas que los medicamentos no le hacen efecto, o sea, se mantienen en crisis, tienen que tomar corticoides, siguen en crisis, le empiezan a aumentar otros tipos de medicamentos hasta que llegan incluso a la medicina biológica, que es mucho más cara, pero hay crisis, como te digo, y hay personas que no logran estabilizarse. Pero si está bien, en un estado de remisión, con unas pastillas que son las típicas que tomamos nosotros, te mantienes bien, estable. Y alguien que lo detectan y a lo mejor no está en un síntoma leve, está más avanzado, ¿puede llegar a estar con esta enfermedad de forma leve o ya eso se mantiene en el tiempo? No, sí, de todas maneras puede llegar a estar en remisión. O sea, se puede bajar. Se puede bajar. Que es lo que te comentaba yo cuando me detectaron la enfermedad era porque yo ya estaba en crisis. Si me lo hubiesen detectado antes... O sea, es importante, podría haber una detección temprana previa, y eso podría ayudar mucho más. Claro, de hecho hay unos socios que nunca han presentado crisis. Entonces, eso es fenomenal porque te evitas un montón de malos ratos y ya sigues tu tratamiento y lo mantienes estable. Bueno, para que la gente sepa, esta fundación tiene bastante información al respecto. Yo estoy aquí revisando una de ellas. Estos son algunos de los síntomas que se tienen, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Diarrea, fiebre, anemia, fatiga, sangramiento rectal, dolor y calambres abdominales, urgente necesidad de contracción intestinal, uso del baño de hasta 20 veces por día. Es para poner alerta al respecto de esta enfermedad. Pero hoy día también hay un problema, tanto con la enfermedad de Crohn y esta colitis ulcerosa, que tiene que ver con el tema del costo del tratamiento y que hoy día el Estado no está financiando este costo, no está en estos planes por ahora. ¿Cuánto puede costar un remedio para poder mantener una vida relativamente normal con esta enfermedad? Mira, en promedio parten de los 200.000 pesos lo que nosotros necesitamos tener para mensualmente para ¿Es una caja de remedios? ¿Qué es? Son 2 cajas de remedio que necesitamos sí o sí. 2 cajas de remedio al mes. Al mes. ¿Y el total son 200.000 pesos cada una? No, el total, sí. Más los exámenes que tenemos que estar haciéndonos periódicamente para poder ¿Cuánto ir puede evaluando. gastar en un mes? En promedio 200 y puede llegar, si está en crisis, fácilmente al millón. Hoy o día, un poco más si te toca o tienes que acudir a la terapia biológica. Hoy día el auge, el GES, no... Ninguna de esas incluye nuestras patologías. Ni el GES, ni la ley Ricardo Soto, nada. ¿No se ha incluido en esta ley tampoco? No se ha incluido tampoco. Entonces nosotros apelamos al gobierno que empiece a considerar estas enfermedades, que no son pocas las personas que las padecemos y son caros los tratamientos. Es complejo. Vamos a ahondar mucho más en este tema de los tratamientos, pero vamos a tocar la otra enfermedad, lo que tiene que ver con la colitis ulcerosa, que también es parte de esta fundación que ustedes tienen y que combate o ayuda, orienta, me imagino, a todas las personas respecto de lo mismo. ¿Cómo se da esto? Entiendo que puede afectar el tema del intestino grueso. Estas son enfermedades inflamatorias también, o sea, ¿se consideran dentro de lo mismo? Son exactamente los mismos, los síntomas son iguales. Colitis, fiebres, anemia, sangrado. Si la única diferencia es que la colitis ulcerosa se focaliza en una parte del intestino y la enfermedad de Crohn en 2. Esa es como la principal. Pero aquí se producen algún tipo de úlceras, ¿o no? Es que en el Crohn igual te puedes producir ulceraciones. Ya. Hasta fístulas. Entiendo que esta, si bien es compleja y es crónica, tendría algún tipo de tratamiento más efectivo actualmente, ¿o no? Los tratamientos son muy similares entre lo que es enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. De hecho, los remedios son los mismos. Ya.
Incluso puede variar entre dos pacientes con la misma enfermedad, ya sea colitis o Crohn, que varíen los medicamentos, pero porque el organismo no le está tomando bien o reconociendo bien ciertos medicamentos y tienen que aumentarle dosis o darles otro. Pero entre las dos enfermedades son muy parecidas. ¿Pero se puede llevar una vida normal con Sí. el tratamiento que existe actualmente? Sí, se puede llevar una vida normal. Sí, si se mantiene controlada las enfermedades, sí se puede llevar ¿Y cada una vida cuánto normal. tiempo se tiene que estar examinando, viendo esta situación? Si estás en remisión, que es estable, se recomienda cada 6 meses estar visitando al gastroenterólogo. En este tema de ambas enfermedades, ya hablando de las dos, ¿cómo se puede llevar, estamos hablando que se puede llevar una vida normal, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se establece para llegar a eso? ¿Y qué significa una vida normal? Mira, En el caso de las enfermedades. claro, lo primero es asumir la enfermedad como algo que te tocó nomás. No estar Esa es la parte preocupándote. psicológica. Claro, es la parte psicológica que está muy directamente asociada a nuestra enfermedad. Nuestra enfermedad se puede generar una crisis por estrés. Entonces, la idea es asumirlo como parte de ti, como parte de la vida. Y eso es lo que nosotros transmitimos en la fundación. Y buscamos que todos se sientan, de cierta manera, cómodos con las enfermedades. Que no lo tomen como un rechazo o un evitar salir por... No, la idea es hacer la vida lo más normal posible. Y mientras uno lo tome así, se puede vivir mejor. O sea, hoy día uno de los principales problemas para poder combatir este tipo de enfermedades es el financiamiento de la misma, o sea, Sí, lo costoso. el costo. Entiendo que ustedes han hecho algunos tipos de marcha, han puesto este tema. Cada año se ha ido haciendo un poco más fuerte porque entiendo que se desconocía un poco también del mismo enfermedad y cada vez se ha ido sumando más gente. Claro, nosotros en mayo hacemos la marcha porque en mayo es el Día Internacional de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Entonces, por eso nosotros elegimos ese mismo mes y se hace en Santiago y acá en Concepción la marcha. Y efectivamente, cada año se da más a conocer. Nosotros partimos como fundación acá en Concepción a mediados del 2012. Entonces, el año pasado fue la marcha, ya convocó bastante gente y este año mucho más. Es importante también que la gente pueda conocer y saber un poco más de estos síntomas, si es que se acerca un poco a lo que estamos hablando, ya lo vamos a repetir más adelante, pero también hacer las consultas posibles, porque llevar esta enfermedad no de la mejor forma podría traer otro tipo de consecuencias, entendemos. Claro, o sea, te puede llevar a crisis. Pues tienes que aprender, por ejemplo, a identificar qué comidas te hacen mal. ¿Y qué Que no comidas es te para hacen todos, mal? es que no es una receta. Hay que ir casi a prueba y error cuando te detectan las enfermedades. Pero hasta antes de eso, para que entendamos un poco más, cuando tú todavía no sabías lo que eras, ¿ya habían algún tipo de alimento años anteriores que te venían trayendo algún tipo de problema? Claro, por ejemplo, en mi caso, los irritantes. ¿Cómo cuáles? El morrón, ajo, cebolla. Yo comía esas cosas y me enfermaba el estómago. Entonces iba, me hacía exámenes, no, es que tienes una gastritis. Y me empezaban a tratar por gastritis. Se me pasaba por un tiempo, después volvía a lo mismo y así estuve por tanto tiempo. Pero esto se te fue... necesito todavía que vayamos entendiendo un poco más de esto. ¿Esto se te fue en los últimos años, antes de que se te detectara fue un aumento, o en realidad desde muchos años antes tenía algún tipo de problema y a medida que iba avanzando el tiempo empezó a aumentar? ¿Cómo fue esa situación? No, fue unos años antes nomás. Cuando era pequeña no tenía ningún problema estomacal, digamos. O irritación a las comidas, nada. Ya, o sea, agudizó en la parte posterior, digamos, ya Claro. cuando estaba llegando al menos a la adolescencia, superando los 20 años. Sí. Terminando la universidad. ¿En tu familia nadie tiene esta enfermedad? No, nadie. A menos que tú conozcas. Claro, que se haya detectado. Ese es un problema. ¿Y con la colitis ulcerosa es lo mismo? ¿Tampoco no se sabe de dónde viene? Exactamente lo mismo. Si son iguales las dos enfermedades, exactamente lo mismo. Y tú, en la experiencia que tienes, en lo que has ido conociendo, ¿alguna vez te has preguntado el por qué puede ser, no en el por qué me tocó a mí, sino que si es que algún diagnóstico previo o algo que te podría haber llevado a este tipo de enfermedad?
Mira, los cuestionamientos están siempre. De hecho, nosotros queremos empezar a trabajar con la gente de Santiago, las bases de datos, y empezar a buscar patrones, como para poder identificar qué causa, o no sé, ¿sabes qué? Todas las personas que viven en tal parte o en tal zona están más propensos a tener esta enfermedad. Hoy día, bueno, entiendo que todavía se desconoce mucho. Nosotros hemos indagado también un poco en el tema y dentro de lo mismo, bueno, una de las posibilidades hereditarias, que hoy día es prácticamente para cualquier enfermedad desconocida, es como uno de los primeros diagnósticos que se dice y que se da. Pero también podría, porque todo esto es supuesto, haber algún tipo de algo en el medio ambiente, se habla incluso, como algún problema, alguna sustancia, algo que puede llevarte al mismo. De hecho, una de las razones que me dio mi médico cuando recién me contó esto, porque para mí fue un desconocido, me dijeron, no, tú tienes enfermedad de Crohn, ¿qué es eso? Entonces me hacía mención de que en Chile se daba muy poco, que era más para los países tercermundistas. Entonces ahí yo entré a internet y empecé a averiguar y claro, en España, por ejemplo, es mucho más habitual estas enfermedades. Nosotros acá en Chile estamos ahora recién con más personas, más estudios. Es súper extraño. O sea, de repente que se dé al revés la lógica. Claro. Y ahí podría ir en relación a algún tipo de alimento también, que de repente puede estar un poco más intervenido por una u otra cosa. Yo creo, pues, por la intervención. Bueno, de hecho, en Europa, según la misma información que ustedes tienen acá, 3 millones de personas al menos padecen de alguna enfermedad intestinal inflamatoria. ¿En Chile cuántos serán? En Chile... Aquí en Concepción son cerca de 300, o más de 300. Difícil dar el diagnóstico a nivel nacional. Yo creo que unas 100.000 pueden ser a nivel nacional. O sea, igual no deja de ser un número importante. ¿Cuántas personas están en esta fundación hoy, actualmente? Mira, en Concepción tenemos 100 de los 300. Entonces, imagínate a nivel nacional. O sea, es poca la relación. Es poca. ¿Y porque no se conoce mucho de la fundación o la gente todavía no asume mucho que puede ser? Mira, hay muchos de los socios que llegan y tenían desconocimiento de la fundación. Como estamos, digamos, 2-3 años, y ahora hace poco nos estamos ya dando a conocer más por los medios. Y lo otro, hay personas que les da vergüenza, por así decirlo, asumir estas enfermedades. Es un problema. Vamos a seguir conversando respecto de la enfermedad entonces de Crohn y también de la colitis ulcerosa, por supuesto, luego de la pausa. Recuerde que usted puede comentar con nosotros a través del Twitter en @TVUNoticias o también utilizando el hashtag TVUaldía. También puede ver esta entrevista en tvu.cl. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Bien, agradecemos a quienes se mantienen en nuestra sintonía a través de las pantallas de TVU y también en www.tvu.cl, en nuestra señal online. La invitación sigue hecha, por supuesto, para ustedes, para que puedan comentar a través del Twitter en @TVUNoticias o usando el hashtag TVUaldía. Seguimos conversando respecto de la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Yo les decía, vamos a dar a conocer nuevamente el tema de los síntomas, porque mucha gente podría... tal vez verse identificado o preguntarse hoy día qué es lo que le está pasando. Hay síntomas que son mucho más comunes que otros que tienen que ver con la diarrea o la fiebre, pero hay temas claves también hoy día que podrían ayudar a detectar esto. ¿Cuáles son? Por ejemplo, al menos los síntomas. Claro. Si te da una colitis con sangrado, es lo más probable que tenga una de estas enfermedades, porque es muy anormal. Ya, no es tan... Esa es como la clave hoy en día. Esa es como la clave. Claro, porque fiebre y diarrea puede dar por muchas razones. Diarrea puede dar por muchas razones, fiebre por muchas razones. Hoy día, ¿cuál es la dieta o nutrición que una persona que tiene una de estas enfermedades podría llevar? ¿Qué tipo de, por ejemplo, alimentos tiene que dejar completamente de lado? En mi caso, de las enfermedades de Crohn, el doctor me dijo que no podía volver a fumar, nunca más. ¿Tú fumabas? Yo fumaba. ¿Fumabas mucho? Fumaba un promedio de 2 cigarros diarios. Bueno, para alguien que no fuma eso es mucho. O sea, pero no a nivel social. En social no, claro, se fuma más. A nivel social es mucho más. Pero lo tuve que dejar de un día para otro, porque eso genera crisis inmediatamente. ¿Te produce algún tipo de irritación? Es que engatilla la enfermedad inmediatamente. ¿Qué otro tipo de cosas tuvieras? Los antiinflamatorios tampoco. Tampoco podemos consumir o que nos inyecten antiinflamatorios. Pero estamos hablando de los remedios. Claro. Pero en tipo de alimentación. En alimentos, lo que te mencionaba adelante, no hay una receta de que sí, que no.
Los alcoholes, por ejemplo, no, la idea es Dejarlos afuera. dejarlos de lado. ¿Y qué Aunque pasa? sí salió, disculpa, un reportaje en España hace unos días que el vino y la cerveza podrían ayudar, de manera controlada obviamente, porque tiene ciertos antiinflamatorios que podrían ayudar en estas enfermedades. El tipo de remedios que ustedes toman actualmente, ¿produce algún daño colateral? Hay algunos remedios que sí, por ejemplo el mismo corticoide. Pero existe más de uno. Que Son se puede... muchos remedios que nos dan. Ah, ya. Son muchos remedios, en crisis sobre todo. Y cuando no Una estás en lista. crisis, cuando ya esto está más controlado, ¿se remite a uno o también son varios? A uno, pero son varios en el día. Ya. O sea, Entonces, lo que menos puedes consumir al día, en el mejor de los casos, son 3 pastillas, 1500 gramos. porque, bueno, ustedes dentro de toda la información que yo también he ido revisando de estos temas, por ejemplo, hay algunos riesgos que se establecen aquí, como por ejemplo que el 20% de los pacientes con algún tipo de estas enfermedades, porque entiendo, ¿hay otra más aparte de estas dos que estamos hablando? Al menos de las enfermedades inflamatorias intestinales. Sí, hay otras que están asociadas a inflamaciones intestinales. ¿Ya, pero son menos graves o son Son menos graves. Ya, por eso y menos ustedes... habituales igual. Ya, por eso ustedes se enfocan más en Sí. Crohn y en la, Sí. en la colitis. Bueno, dice que, por ejemplo, desarrollaron artritis en un 20%, uno de 3 pacientes pueden desarrollar al menos una complicación ahí en este tema. Por eso te preguntaba si es que había alguna asociación, si es con los remedios No o está por el comprobado síntoma que del sea tema. por los remedios O sea, podría ser derivado de la misma enfermedad. podría ser derivado de la misma enfermedad. Porque hay muchos casos que efectivamente comienzan a tener problemas en las articulaciones. ¿Y está en estudio actualmente algún tipo de remedio más efectivo para una enfermedad así? ¿Se analiza algún tipo de terapia o no? En Chile, no sé, lo desconozco. En Europa sí siempre se mantienen en investigaciones. Pero todavía nada muy efectivo. Nada que diga, "Ah, ya, esto es 100% ¿Y el, bueno y el para la tratamiento enfermedad". biológico que tú hablabas, que es mucho más caro, en qué tipo de punto ayuda? ¿Cómo beneficia en comparación a alguien que está tomando un remedio? A ver, la terapia biológica se supone que es mucho mejor que las pastillas y tiene menos contraindicaciones, pero a su vez es mucho más cara, por lo tanto los médicos evitan un poco dar inmediatamente la terapia biológica por un tema de costo, ¿no? Pero en Chile Principalmente. existe. Existe. ¿Y de cuánto estamos hablando? Si hablábamos de 200.000 pesos, por ejemplo, en un mes de alguien que está con estos temas. 800.000 pesos, O sea, bastante. ¿Y esto Más, tendría que más ser un joven. costo mensual? costo mensual. O sea, siempre con esos Sí. 800.000 pesos. Sí. Bastante complejo. Bueno, todo cambiaría si es que existiera algún tipo de Financiamiento del financiamiento. Y al gobierno. final llegamos a ese punto. Claro. Nuevamente que eso es una de las problemáticas. Actualmente han hablado con algún parlamentario, con alguien vinculado con el tema de las leyes, para poder ver o que esto se incluya en algún proyecto de ley. Ustedes están viendo por la ley Por la Ricardo ley Soto, Ricardo pero no Soto. están excluidos de momento. Claro. El presidente de la Fundación de Santiago, ellos han conversado por este tema, para que nos incluyan en el GES y por el tema de la ley Ricardo Soto. Por el momento estamos considerados dentro del grupo que va a votar qué enfermedades van a estar incluidas en la ley Ricardo Soto, lo que tampoco garantiza que estemos ustedes dentro de ese pueden estar. grupo. Son Pero muchos. ya estamos más presentes, ya saben de nuestra fundación, saben de las enfermedades. ¿Y Entonces, eso ayudaría a qué tipo de tratamiento? ¿O la idea es que ayude a todo? la idea es que ayude a todos los O sea, pacientes. a lo que voy es que se podría tal vez tratar de financiar un poco este tratamiento biológico que tendría menos consecuencias que el otro. De todas maneras, si se puede, ideal. Eso es lo que se apunta. Claro. Es complicado, tú tienes, bueno, ustedes están en una fundación, acá son cerca de 100 personas, las realidades me imagino que son muy distintas unas de otras. Sí. ¿Cuáles son los temas más complejos que les ha tocado enfrentar producto de estas enfermedades? Pacientes que están en crisis y no tienen para comprarse sus medicamentos. Entonces, ¿Cómo lo eso hacen ahí? ¿Cómo se ayuda a este tema?
Bueno, Porque aquí nosotros, están todos complicados. claro, como fundación vamos dejando un stock de medicamentos y las personas que nosotros sabemos que están en crisis y más complicadas a nivel económico, les regalamos estos medicamentos. ¿Hay algún tipo de contacto que se pueda hacer para la gente que está viendo ahí en la casa para que puedan comunicarse con ustedes? Entiendo que tienen un Facebook acá, o al Sí. menos eso es lo que aparece. Sí. ¿Se nos pudiera Sí. dar a conocer? Tenemos un Facebook de la fundación y está mi correo igual, director regconcept@croncolitiulcerosa.cl. Bueno, existe alguna página web también que es La página web. colitis-ulcerosa.cl, colitis-ulcerosa.cl. También me imagino que para toda la información que se pueda querer con la misma. Sí. Hay una cuenta en Twitter, bueno, la fundación se llama Carlos Quintana. En Facebook la pueden encontrar así para toda la gente que quiera conocer un poco más al respecto. También hay un Twitter que es FCQ Crohn colitis, así que para toda la gente que quisiera conocer esta enfermedad y los tratamientos, vamos a repetir la página de Facebook Fundación Carlos Quintana, así que para toda la gente que quiera, Fundación Carlos Quintana, que quiera conocer un poco más, y también la página web entonces antes mencionada. Es un tema bastante complejo y que se conoce muy poco al respecto. Hoy día se habla que la frecuencia en los países desarrollados es de cerca del 0,5% de la población. Eso ha llevado, o me imagino que ha hecho que cueste un poco poner este tema también en el nivel país, porque son pocos los casos. Claro. Es bastante raro también la situación. Son pocos los casos, son raros, y como te mencionaba, igual no todas las personas están dispuestas a decir, ¿sabes qué? Yo necesito el baño cada rato porque tengo Crohn, tengo colitis. Entonces, muchas personas ven esta enfermedad y se aíslan. Entonces, imagínate, de los 300 que hay acá en Conce, en la fundación tenemos 100. Entonces, la idea es que se vayan incorporando más personas que tienen esta enfermedad a las fundaciones para que hagamos masa y el gobierno sepa que somos hartas las personas que padecemos de esta enfermedad. ¿Hace cuántos años que vienen golpeando la puerta? Porque hoy día se les podría incluir en este proyecto de ley, no se sabe el resultado. Pero ¿hace cuánto tiempo ya que se vienen golpeando puertas? Hace bastantes años. Partieron en Santiago de manera independiente, después ya formaron esta fundación para hacerlo a nivel grupal. ¿Y qué pasa cuando te sientes que estás con estos problemas? Muchas veces tienes estos problemas económicos porque no es un costo barato, ¿no? El tema, y ves que parlamentarios, la gente a la cual se acercan, no los ayudan o les dicen hay que esperar. Claro, impotencia. Impotencia, nos sentimos totalmente desvalidos porque estamos con estas enfermedades y lo peor es que como las enfermedades nuestras no se ven, falta un poco de empatía de parte de los parlamentarios, decir, oye, sabes que en realidad estas personas necesitan ayuda porque están sufriendo, pero como no nos ven con heridas visibles, no nos ven sufriendo de manera, no sé, con un brazo menos o algo, es muy difícil para ellos poder interpretar y darse cuenta que realmente estamos mal, que realmente necesitamos ayuda. Si no tiene, o si estás en la fase menos fuerte de esta enfermedad, ¿cuántas veces tienes que ir al baño en un día? Es variado, es muy variado, depende de cada paciente. Pero podría... Por ejemplo, unas 10 veces en promedio. Pero no puedes prescindir de esto en un día. No. O sea, nadie puede, digamos, pero en comparación a un tema normal. Vienen los apuros repentinos. O sea, igual complica en el desarrollo diario de una persona. Claro, Tienes que estar cerca de ahí, de ver el tema. ¿Cuándo se ven o cuándo votan el tema para ver si es que se incluye en el proyecto Ricarte Soto en la ley? Tengo entendido que en agosto o septiembre comienzan las votaciones. Entonces ahí la invitación es también a que todos puedan participar. Ahora, claro, hay muchas enfermedades que están tratando de ingresar en la misma. Sí, son muchas personas. Yo tengo entendido que en algunos casos, o al menos con la gente que estuvimos conversando, se podrían necesitar, los más graves, hasta 8 cajas de estas que ustedes tienen. O sea, ahí estamos hablando de un costo muy alto. Es demasiado alto los costos, porque además de esas que se triplican las dosis normales, se agregan corticoides, se agregan otros remedios que son necesarios para poder enfrentar la enfermedad. Estaríamos hablando de cerca de 800.000 pesos o más, tal vez. Claro. ¿No?
Eso es un tema en crisis, complejo. sí, porque además hay que hacer los exámenes, las colonoscopías, que son caras. Y entiendo que esas no son 100%, o al menos al principio no son tan asertivas, de repente cuesta Claro. el diagnóstico del mismo. Claro. O Cuesta- sea, eso es lo otro, que hay pocos especialistas en el tema. O sea, Así es. pueden haber gastroenterólogos que te hagan una colonoscopia, pero si no saben identificar bien, es complejo. Claro, conversábamos con Leslie, yo te agradezco, se nos ha acabado el tiempo respecto a esta enfermedad. Muchas gracias por venir también a contarnos esta realidad y vamos a ver qué sucede. Gracias a usted. Bien, estábamos conversando entonces respecto de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ustedes ya conocen algunos de los síntomas. Si le quedaron dudas, bueno, la invitación está hecha para el Facebook Fundación Carlos Quintana, también a través de la página web de esta fundación crohncolitisulcerosa.cl, o puede revivir nuestra entrevista en www.tvu.cl. Por supuesto, es la invitación para que usted se pueda informar con nosotros al respecto de estas y todas las temáticas que hemos tocado. Muchas gracias por acompañarnos, que esté muy bien.